tocará Sanguina. Señores, tocó Sanguina. Su majestad del fútbol pone frente a frente a General Caballero Cerro Porteño aquí en el Carendé. Sigue Peralta. Levanta la pelota para Churín. Cabecea Romero. Wilder. Churín. Carrizo. Rechazo del Pachi. Saque de portería. Para cerrar la jugada, Carrizo. Juega Ronaldo de Jesús. Arranca Arzamendia. La levantó bien. Fue para Wilder. Recibió. Metió el centro. ¿Quién llega? Damián falló. Insiste Churín. Churín que se moviliza. Peralta le pega. Peralta le pega. Peralta le pegó. ¡Aríbalo! ¡Aríbalos al córner! Construyendo Cerro. Ahora sí, en 3/4 de cancha. Merodeando el área. Peralta. Buena visión de Churín para dar una pelota que ya buscaba compañía para el centro del ataque. Cecilio, Damián, Núñez, la filtró, vino para Churín, Damián tiró y tapó el arquero. Insiste Cecilio, la va a buscar Pachi Carrizo, la mejor jugada trabajada por Cerro Porteño. Un gran toque de Churín para la llegada de Damián, atajó Arévalo, Rodríguez que abre, Hernán Pérez que recibe, Hernán. Teniendo más el balón en el arranque del segundo tiempo, General Caballero con referencia a lo que había sido el primer tiempo, como ataca con Diego por izquierda. Diego y Quintana. Se mete Diego Martínez, pone el físico. Pelota retrasada para Pérez dentro del área. Tocó. Marabel amagó primero. Tiró. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de General Caballero! Junior Marabel, fantástico remate, había arrancado mejor con la pelota General Caballero en el segundo tiempo. Le llegó el balón a Marabel tras este balón ganado por Diego Martínez. El toque de Hernán Pérez. Marabel que deja pasar esa pelota, se la día, se acomoda y la clava en el ángulo. Imposible para Jan. General Caballero golpea en el comienzo del segundo tiempo y le está ganando a Cerro Porteño 1-0. Qué gran acción colectiva que se gesta por la izquierda, donde pone muy bien el cuerpo primero Martínez para terminar ganando la posición. Tiro libre para Cerro. Arzamendi al centro. Golpe de cabeza defensivo. Sacó Rodas. Viene el contragolpe de Junior Marabel. Recuperación de Arzamendia. Y Arzamendia va y le va a pegar. Y le va a pegar. Y le pegó Arzamendia. Potente pero afuera. 5 minutos. Allí viene pegando en el brazo y después aquí en esa última no pasó nada. Hermano de Wildo Alonso de una pelota que es cabeceada por un compañero y que viene saliendo del área. Por eso reclamo. Bernay está reclamando al cuarto. Porque ellos reclaman la mano a Ronaldo de Jesús. El árbitro del partido analiza una y otra vez. Después están revisando el tema de la posición de Riveros. El árbitro pide ver toda la secuencia de la acción. Que termina incidiendo en la posición. Él va a la disputa de la Hay pelota. decisión. A ver. Señores, aquí hay Offside. opción prohibida. Offside. Offside en la previa de toda la jugada. Entiendo Ahora, que interpretó, porque Carlos Paul dijo voy con fuera de juego. ahora, más. lo que debió, dentro del protocolo me parece que debió de marcarse primero, así no entrábamos en la discusión del posible penal. Por eso digo que entiendo que interpretó, porque si es de tirar líneas directo, no hace falta el on-field review. Exacto. Sí, pero el procedimiento dice que si es penal se revisa si es offside. Es penal. Se revisó que offside, se encontró que es offside y ahí se cobró el offside. Roja para Bernay. Bernay reclama y es echado. Pide algo Ronaldo de Jesús. Saque lateral. Troadio choca con Enzo Jiménez. Lo va a echar. Ya tiene amarilla. Ya tiene amarilla Troadio. Roja para Troadio. Roja directa. Entra a la cancha Troadio y se enoja. Ya tenía amarilla Troadio. Y esto hizo. Sí, pero en este caso le mostró una roja directa por lateral que prepara Enzo. Pone la pelota en el área Enzo. Va a buscar Churín. Golpe de cabeza. ¡Gol!
Ronaldo de Jesús atropelló y se metió. Ronaldo de Jesús que le dio la victoria sobre la hora en el partido frente a Meriano. Aquí rescata al Ciclón de una derrota al mallorquín. Gran atropellada, gran cabezazo. Ronaldo de Jesús empata el partido.